Vamos a hablar esta noche de Jasper Maskelyne, que era un mago, Sí. un mago inglés que nació en el año 1902 y que ayudó muchísimo en la guerra contra Erwin Rommel en el norte de África. Fue un mago que contribuyó con el ejército inglés en su lucha contra el Afrika Korps de Rommel. Era este muchacho Maskelyne, era nieto de un famoso mago inglés llamado John Neville Maskelyne. Este abuelo era, además de mago, inventor. Sobre todo fue conocido por la marca de máquinas de escribir británicas Maskelyne, que parece que son muy conocidas en Inglaterra a la hora del desayuno. Este hombre, a finales del siglo XIX, presentó estas máquinas que presentaban algunas innovaciones que no viene al caso detallar. También había inventado, el abuelo, los baños públicos con monedas para entrar. Oh, Dios, menos mal que no lo escucharon acá. Lo único que falta es que tenga que pagar hasta para ir al baño. Bien, baños con cerraduras de cospel. Vos ponías un penique y entrabas. Y eso es un gran negocio. Y no? sí, y si la gente va toda al baño. Bueno, hay un eufemismo inglés que se usó durante muchos años, que es ir a gastar un penique en lugar de decir que se va al baño. Claro. Para no decir que usted está, por ejemplo, con personas muy respetables, digamos, aquí los dueños de la radio. Sí, le tiene Entonces usted se levanta en un banquete y dice, momento, Sí. que voy a gastar un penique. Y hace... Está ocupado, le dice. Y va con paso de murga. Bueno, eso es mucho peor que decir No, ir al no. baño. Bueno, hay más todavía de John Neville Maskelyne, o sea, el abuelo. Parece que como mago fue muy crítico de los demás. Fundó el Comité de Asuntos Ocultos, cuyo cometido era investigar las atribuciones de poder sobrenatural y exponer los fraudes. Más que a los magos, me imagino yo, se dedicaría a los espiritistas, o bien certificar el adecuado uso de un truco. Bueno, todo eso hacía este comité. En realidad sus víctimas principales eran los faquires. ¿Por qué? Porque, fíjese, ya los tenía montados entre ceja y ceja. Fue el que demostró la falsedad del truco de la cuerda india. La cuerda india es un pedazo largo de cuerda que se deja en una canasta y se estira con una supuesta rigidez, generalmente, estoy revelando el truco, a instancias del fakir, pero en realidad hay un niño asistente que sube por la cuerda y luego desciende. Bueno, todo esto lo ves también, pero es un truco que no lo explica acá. Claro, lo iba a decir. Yo pensé que lo iba a explicar, pero no lo explica, porque Imagino que... el niño que sube la cuerda es algo que también es. ¿Cómo va a subir por una cuerda? Como si fuera Claro. un palo enjabonado. Sí. Bueno, Para la mí versión la cuerda clásica... tiene un hilo atado arriba. Claro. La cuerda, le voy a contar la versión completa. La cuerda parece elevarse hacia el cielo y desaparece de la vista. El niño sube por la cuerda y se pierde en las alturas. El mago llama al niño, lo llama, y finge enojo al no recibir respuesta. ¿Qué pasa? Bien. El mago se arma con una espada, se la pone en la cintura y se sube él mismo a la cuerda y también desaparece. Sí. Se escucha una discusión. ¿Pero qué te pensás? ¿Que yo estoy aquí? ¿Para qué? Bueno, pero yo no pensaba. Y en eso van cayendo extremidades humanas, ¡No! presumiblemente cortadas del cuerpo del asistente por el mago. Sí. Cuando todas las partes del cuerpo, incluido el torso, ¿no?, aterrizan en el suelo... Se arman y vuelve el niño. Claro, no. Baja el mago, Sí. parece mentira, qué sé yo, y
recoge los pedazos y los pone en una canasta, en otra creo, y las cubre con una capa o con una manta. Hace un pase y el niño reaparece ileso. Claro. Es buenísimo. Eso es magia. Es buenísimo. Sí. Bueno, no explicó el truco tampoco. Eso es un truco, no lo de Piedradita. No. El truco es que el chico está dentro de la canasta. ¿Y cómo desaparece arriba? No, sí, claro. Después baja por hermanos gemelos. Bueno, no importa. John Neville Maskelyne perseguía lo que consideraba fraudes, pero él a su turno decía que era capaz de levitar. Pero bueno, vamos al nieto, ese era el abuelo. El nieto Jasper Maskelyne, que nació en Londres, su papá también era mago, pero no era muy bueno. Jasper pasó su infancia observando el espectáculo de su padre en diversos teatros de Londres y al final fue mago, uno de los más famosos magos de Londres. Medía 1,93, era un tipo muy atractivo. Su pelo era negro, se lo peinaba para atrás y el bigote lo llevaba siempre pulcramente recortado. Ya me lo imagino. Como Mandrake, el mago. Era el ídolo de las matinés. Uno de sus trucos más famosos era tragarse un vaso con hoja de afeitar adentro. ¡Qué dolor! Sí. Bueno, y también hacía excelentes levitaciones, como la de su abuelo. Pero se lo recuerda mucho más por algo que poco tiene que ver con los trucos de salón. En la Segunda Guerra Mundial, Jasper Maskelyne se alistó y pasó a formar parte del Cuerpo Real de Ingenieros. Una de sus primeras misiones fue para el servicio de camuflaje en Egipto, donde en principio se dedicó a la tarea de camuflar nidos de ametralladoras, vehículos, depósitos. Inventó una pintura para pintar blindados a base de salsa de Worcester y las mezclaba con heces de camello, ya que estábamos hablando. Sí. Y el camello no tiene heces. No, bueno, señor, se refiere a otra cosa. Empezó tibiamente con el arte del disimulo, haciendo un armazón para que los tanques parecieran simples camiones. Bueno, pero si te bombardean igual, vos ves un camión y como no es un tanque. Claro. Bueno, después de varios meses, cuando en los tiempos que el ejército se las veía muy mal, enfrentando a las tropas de Rommel, las tropas bombardeaban por todos lados, no había cómo salvarse, recurrieron a Jasper Maskelyne para una misión, que era defender el puerto de Alejandría, que era un puerto importante porque ahí guardaban municiones, petróleo, qué sé yo. Entonces el ejército le ofreció un destacamento de 500 soldados para que hiciera algo para proteger al puerto de Alejandría, pero Maskelyne no quiso eso, dijo que él mismo elegiría a sus subordinados y seleccionó unos cuantos hombres de distintos oficios y habilidades. Había ingenieros, químicos, arquitectos, restauradores de arte, dibujantes, electricistas, bueno, en fin. Incluso había un soldado que había trabajado como escenógrafo en el teatro. Y ellos fundaron lo que se llamó la cuadrilla mágica, de Magic Gang. Bien, Maskelyne solía decir, para convencer a sus autoridades, que si podía engañar a unos espectadores que estaban ahí a pocos metros, seguro que podía engañar a unos alemanes que estaban a medio kilómetro. Bueno, qué sé yo, no sé qué pensar de eso. El puerto de Alejandría, como se ha dicho, era estratégico, etcétera, etcétera. Entonces, la Luftwaffe, la aviación alemana de los nazis, lo quería bombardear. Y entonces ahí trabajó Maskelyne. Había una bahía situada a pocos kilómetros de la ciudad. Maskelyne construyó una réplica de Alejandría utilizando efectos de iluminación y atrezo, que es como se llama el conjunto de objetos de una escenografía, ¿no? Utilizó barro, lona, cartón, hizo una réplica del puerto y lo llevó a aquella bahía que estaba separada por pocos kilómetros, que era muy parecida al puerto de Alejandría, ¿no? Al menos vista desde el aire. La maestría de Maskelyne
con el uso de las perspectivas y sus conocimientos de las técnicas, con luces y sombras, eran determinantes para todos los trucos empleados. Hizo una réplica completa de las luces del puerto de Alejandría. Qué genial. La clave era iluminar esta ciudad falsa durante la noche, mientras que la verdadera Alejandría apagaba todas sus luces. El plan resultó un completo éxito. Curioso, a pesar de lo que podamos sospechar nosotros, que si a mí me lo vienen a contar, lo saco fatal. El problema era si bombardeaban de día y veían que era... Claro, pero no bombardeaban de día porque tendrían miedo de que le pegaran a ellos. El plan resultó un completo éxito. Durante unas cuantas noches los alemanes bombardeaban una ciudad falsa y creían que el puerto de Alejandría había sido completamente inutilizado. Pero además, la ciudad de cartón pintado contaba con una serie de artefactos de pirotecnia para que pareciera explosiones. Claro, explosiones, qué sé yo. Y finalmente falseaban los destrozos provocados por las bombas en el verdadero puerto de Alejandría. ¿Y entonces? ¿Cómo? Pero le ponían, les tapaban con cosas y tiraban bomba de humo. Ah. Todo el tiempo tiraban bomba de humo. Venían los aviones de reconocimiento y decían, no, los quemamos todos. Y eran bombas de humo, señor. Finalmente, en fin, Maskelyne y su cuadrilla tuvieron otro éxito rotundo. Lo nombraron comandante, le ofrecieron esas misiones, protegieron también de los bombardeos al canal de Suez con técnicas parecidas pero distintas. Ajá. Ahí encandilaban a los pilotos con reflectores. ¿Cómo reflectores de día? No, eran como unos espejos. Claro. ¿Qué es eso? Yo tampoco me lo creo. Sí, no, bueno. Pero parece que venían los pilotos y se encandilaban y no veían nada. Maskelyne, triunfó también aquí, ¿no? Con este juego de luces rotatorias, que no sé lo que será. Y en la batalla del Alamein también intervino, inventaron un ejército falso para despistar a las tropas alemanas. ¿De qué manera? Hicieron creer que los británicos se aproximaban por el sur cuando en realidad las tropas del mariscal Montgomery venían por el norte. En esta ocasión consiguieron crear tanques y vehículos falsos, pero también barracones, ¿no? Depósitos de agua, un oleoducto, un tramo de falsas vías de tren, incluso tenían una radio falsa que decía así, hacía ruido como que estaban todos trabajando y qué sé yo, y no había nadie. El plan funcionó a la perfección y los alemanes recibieron una seria derrota porque habían desplazado una gran cantidad de tropas al lugar equivocado. Las crónicas cuentan que este grupo ingenioso nunca recibió honores ni distinciones por su labor. Maskelyne regresó a Inglaterra en 1946, trabajó como mago, hizo algunas apariciones en la temprana televisión, pero harto de ingratitudes, ¿qué hizo? Se fue a vivir a Kenia. ¿Qué hace uno cuando está harto de ingratitudes? Se va a vivir a Kenia. Pero allí pasó los últimos años de su vida gestionando una escuela de magia y murió en 1973 a los 71 años. es genial. Bueno, esta es la historia de este mago, ¿no? Y hemos resuelto amueblar esta charla. Es difícil encontrar una canción para esto. Y encontramos una que prácticamente fue compuesta después del bombardeo, los falsos bombardeos de Alejandría, o los bombardeos de la falsa Alejandría, Claro. cuando en la verdadera Alejandría tiraban bombas de humo. Sí. Esta canción se llama Hay humo en tus ojos. Bueno, me parece no, bien, un poco... Vamos a escuchar la versión de Nat King Cole.